Para mí es un gran gozo estar aquí en Mérida. Hace 2 años recuerdo muy gratamente la visita aquí, la conferencia, y damos gracias al Señor que les ha permitido nuevamente convocar esta conferencia y apreciamos la invitación. Y esperamos en estos momentos que lo que vamos a compartir de la palabra sea de ayuda, de animación, edificación para el pueblo del Señor. Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Nos interesa la primera parte de este capítulo tan interesante. Ezequiel 47: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Parece una referencia al mar muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El Señor prospere esta lectura de su santa palabra. Amén. Podríamos primeramente pensar en lo que significó para el profeta Ezequiel estas visiones que le está mostrando Dios. ¿Dónde estaba él? Estaba con los cautivos a la orilla de un río llamado Quebar, allí en tierra de Babilonia. Él no era de allí. Su país natal estaba muy lejos, pero
Aún en esas circunstancias tan difíciles y tristes, uno se asombra de lo que Dios le mostró. Cosas que a nosotros aún, que han pasado tantos años, nos llenan también de asombro, nos impresionan. Él acaba de ver en los capítulos anteriores lo que él menciona aquí al final de nuestra lectura, el santuario. Todavía existía el santuario en Jerusalén, pero él ha sido notificado de la destrucción muy próxima de la casa de Dios, de ese santuario allí en Jerusalén. Aún habían una parte del pueblo todavía en la tierra y la vana esperanza de que ese templo iba a existir, no iba a sucederle nada. Pero Ezequías ha recibido esa comunicación divina que Dios va a intervenir en juicio. Él va a juzgar a esa nación. Ese santuario va a ser destruido. Ezequías era un sacerdote. Tenía todos los derechos de ejercer ese privilegio ahí en el santuario en Jerusalén. Y qué noticia devastadora para él. Todo esto va a ser destruido. Pero Dios le muestra un nuevo santuario. Y este hombre tiene el privilegio de un recorrido por todas las partes de este santuario. Y él oye de los propósitos de Dios de levantar un santuario en el Monte Santo, ahí en la tierra de Israel. Esto no se ha cumplido todavía. Estamos viviendo actualmente, hermanos, un paréntesis profético. Este tiempo de 2000 años, caracterizado por la gracia de Dios, como nunca antes se ha desplegado en la historia del mundo. Dios está sacando de entre las naciones un pueblo para la gloria de Él y de su amado Hijo, la iglesia, que no aparece en el Antiguo Testamento, pero estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios está haciendo en este paréntesis, que ya lleva casi 2000 años. Creemos que la iglesia está muy próxima a completarse. Quizás antes que termine la conferencia, oiremos esa voz de mando y vamos a subir para encontrarnos con el Señor. La iglesia en su totalidad, todos los redimidos de este tiempo de gracia. El Señor va a venir en majestad y gloria para juzgar a sus enemigos, para establecer su reinado de 1000 años. Y se va a llevar a cabo el plan que estamos viendo en estos capítulos. El plan que Dios tiene. Cuando su Hijo amado va a establecer su trono y reinar en esta tierra, desde el monte de Sión, por 1000 años. Va a haber un santuario. Este río tiene su origen en la parte más interna del santuario. Indudablemente sale del mismo trono de Dios y nos está indicando los grandes propósitos que Dios tiene de bendecir esta tierra. Y la bendición no va a venir por la multiplicación de la ciencia, como muchos están pensando vanamente, que las cosas se van a mejorar, las condiciones de vida, pero estamos viendo todo lo contrario en la historia.
Dios va a mostrar que el secreto es dar a su Hijo el lugar que le corresponde. Él debe tener la preeminencia en todo. Este mundo no tuvo lugar para Él, ni desde su nacimiento hasta su muerte. Le llevaron fuera de Jerusalén, le crucificaron. Y hermanos, el mundo, aunque tenga mucha religión y apariencia de piedad, no tiene lugar para Cristo. Y damos gracias por encontrarnos en un lugar donde sí, Él tiene la preeminencia en medio de su pueblo. Y ha dado su promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Después de ver detalladamente esa tremenda estructura descrita en los capítulos anteriores, el vidente Ezequiel ahora ve este río. Y muy interesante, hermanos, el que está mostrando al profeta estas cosas. Quiere que él se apropie como si fuera, que disfrute al máximo de esta revelación que le está siendo dada. Él pone sus pies en aquellas aguas y se va ampliando su experiencia hasta que él se encuentra en una profundidad de aguas donde no puede hacer pie, donde solamente se puede pasar a nado. Uno puede ver aquí, aunque esto va a tener su cumplimiento literal en el reinado milenial del Señor Jesucristo, uno puede ver aquí también lo que Dios ha estado haciendo en todos estos siglos de historia. Dios no se reveló de una manera total desde un principio, sino como este río. Dios se mostró al principio bajo figuras, bajo revelaciones limitadas de sí mismo. Uno puede ver en el Antiguo Testamento, en esos primeros libros, hombres, por ejemplo, que eran una anticipación en alguna medida de ese glorioso Salvador que iba a venir a este mundo. Podríamos pensar, por ejemplo, en José. Qué hermosa es la historia de José, pero cuánto más hermosa y rica se hace esa historia cuando trazamos el paralelo entre ese que fue llamado Safnat Panea, que significa Salvador del mundo, y el Salvador que Dios iba a enviar en el momento preciso, según sus planes, el Hijo de Dios, que iba a venir a este mundo. Nos deleitamos en todas esas figuras, pero Dios estaba dando un conocimiento como si fuera inicial. Luego vino la ley, que era una revelación parcial del carácter de Dios, pero no podía revelar plenamente cómo es Dios. Fue cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo que Dios pudo mostrar al hombre de una manera perfecta cómo es Él. Todo lo que hay en el Padre se pudo ver en el Hijo, en esa corta vida de Él aquí entre los hombres. Y nosotros apreciamos, hermanos, este libro donde Dios ha dado una revelación completa de lo que Él ha querido
comunicar al ser humano. Pero por delante está una eternidad. Y en esa eternidad, hermanos, vamos a estar apreciando cada vez más las profundidades de la gracia de Dios, de su sabiduría, cómo Él ha obrado. Y la obra magna, lo supremo en todo lo que Dios ha hecho, es la iglesia, de la cual nosotros formamos parte en su gran misericordia. Desde el día que oímos el Evangelio y llegamos a la fe en el Señor Jesucristo, estamos incluidos, formamos parte de esa iglesia que es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora aquí podemos aprender algo muy práctico también, hermanos, y es que Dios quiere que su santuario, y Él tiene su santuario en el tiempo presente aquí en este mundo, vamos a llegar a eso, pero Él quiere que sea una bendición para los que están afuera, que están aún sin el conocimiento de la salvación, aún sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Este río que tenía su origen en el santuario, y el profeta lo ve salir de debajo del umbral de la casa. Su origen es divino. No tiene otra explicación. ¿Cómo puede un río, un riachuelo, algo muy pequeño, crecer a dimensiones que ya no se puede medir sin que esté fluyendo, añadiéndose otros tributarios a ese río? La única explicación es que esto representa al mismo Dios. Y estamos viendo aquí una figura que el Señor Jesucristo usó en cuanto al Espíritu Santo de Dios. En aquel último y gran día de la fiesta se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y claramente se nos dice que Él hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyeran en Él. Ese es el privilegio que gozamos ahora en este tiempo. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es un santuario y el Espíritu Santo ha tomado residencia en cada creyente. ¿Para qué? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un canal, un medio por el cual los que nos rodean puedan llegar también al conocimiento de la salvación. Pero aplicándolo, hermanos, a la asamblea, y con esto quiero concluir, pues no tenemos ninguna duda que Dios ha levantado en esta ciudad de Mérida y en este estado de Mérida, ha levantado santuarios, ha levantado asambleas sencillas, congregadas, al nombre del Señor Jesucristo, siguiendo el modelo bíblico. Y cuando nos reunimos, podemos abrazar como si fuera esa promesa que el Señor ha dado. ¿Dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Qué tremendo privilegio formar parte de una asamblea congregada al nombre del Señor. Pero hermanos, ojalá que sintamos la responsabilidad. Si el Señor ha levantado un candelero en un lugar, es para que dé luz en todas esas densas tinieblas que la rodean.
pero es también para que sea como este río, que de allí pueda llegar la bendición en todo el contorno de la asamblea. Hay varios aspectos de esta bendición que podríamos deducir pues de este capítulo, tomándolo como una figura, aunque hemos explicado que va a tener su cumplimiento literal en el reinado milenial del Señor Jesucristo. Hemos leído aquí que estas aguas salen a la región del oriente y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. La gran necesidad del pecador es vida eterna. Y esto es precisamente lo que Dios quiere comunicar al pecador por medio de la obra que Cristo llevó a cabo allí a nuestro favor en la cruz. ¿Cuántos alrededor de nosotros tienen una profesión, pero no tienen la realidad de la vida? La salvación trae una nueva vida, y esa vida se manifiesta en un cambio, en un nuevo camino. Y esto es lo que anhelamos ver, hermanos, a nuestro alrededor. Llega una persona y entra a una reunión de la asamblea. No debemos pasar por alto ese detalle. No está entre nosotros por casualidad. Dios le ha permitido llegar a un lugar donde puede oír la palabra de Dios que trae vida. Y esto lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 14. Un incrédulo, de pronto postrándose sobre sus pies y reconociendo, en verdad, Dios está entre vosotros. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio en él? La palabra que él oyó. La palabra le escudriñó. Él entendió, Dios me está hablando. ¿Y cuántos otros aspectos de la bendición espiritual podemos ver en esta descripción? Estaba pensando en versículo 11 en relación a los pantanos y las lagunas que no se sanearán, porque dice quedarán para salinas. Esto nos lleva a la enseñanza en el Nuevo Testamento en relación al carácter del creyente como sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene la propiedad de preservar de la corrupción. Oh, hermanos, ¿cómo está este mundo? El ambiente que nos rodea, la corrupción que lo caracteriza. Y nosotros hemos sido dejados en medio de ese ambiente de corrupción moral y espiritual. Uno podría pensar, no, ningún creyente va a soportar. ¿Vamos a ser llevados por esa corriente? No, hermanos, estamos aquí como la sal de la tierra, donde yo vivo, en mi hogar, en mi familia, donde yo estudio, donde yo trabajo. Estoy bajo observación. Y el mundo está viendo, debe estar viendo una persona diferente a ellos. ¡Qué bendición! Cuando por el testimonio de un creyente hay personas que llegan a entender, este hombre tiene algo, esta mujer tiene algo que yo no tengo, pero yo quisiera tenerlo. Para
Para eso estamos aquí, hermanos. Y ojalá que el Señor nos ayude a sentir el tremendo peso, la responsabilidad que cae sobre cada creyente individualmente hablando y sobre cada asamblea congregada al nombre del Señor, de ser una bendición para los que nos rodean en este ambiente tan peligroso en que el Señor nos ha dejado. Y el secreto está aquí, vuelvo a indicar al final del capítulo: a su tiempo madurará. Está hablando de aquella gran variedad de árboles frutales que van a llevar fruto constantemente. Esa es otra figura que el Señor mismo aplica a los creyentes. ¿Por qué nos ha dejado aquí en la tierra? Para llevar fruto para Él. El fruto no es algo que puede producir el hombre con toda su capacidad, su sabiduría. Es algo que solamente Dios puede producir. Y uno puede ver una persona acatando todas las normas de su religión, pero no hay fruto. El fruto es algo que viene de Dios, y eso es algo que se debe ver en la vida del creyente. Pero el secreto de todo: a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Hermanos, nosotros tenemos individualmente el privilegio que este profeta no tenía. Él, si hubiera estado en su tierra, pudiera haber entrado en alguna ocasión, no siempre, podría haber entrado al santuario de Dios. Pero ahora tan lejos, en otra tierra. Pero nosotros como creyentes tenemos este privilegio de manera personal, por medio del Señor Jesucristo, de entrar en el santuario. Y hermanos, ahí está el secreto. Si queremos ser una bendición para este pobre mundo, tenemos que estar en el santuario, pasar tiempo allí. Y colectivamente ya hemos indicado que la asamblea es también el templo del Espíritu Santo. Y es un tremendo privilegio que no tenía aún los sacerdotes en la dispensación de la ley. Había una barrera. No podían pasar con toda libertad hacia el propiciatorio. Nosotros tenemos ese trono de gracia. Está abierto. La entrada la abrió para nosotros el Señor Jesucristo. Y la invitación que tenemos es de acercarnos con toda confianza al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Espero, hermanos, que esta escritura, y no me estén preguntando mucho después, yo mismo tengo muchas preguntas en el libro de Ezequiel, pero es algo práctico que espero que sea de animación y ayuda para el pueblo del Señor. Que Él bendiga su palabra. Amén.